Hola, muy buenas tardes, apreciados amigos de Pacífico Noticias. Nuestro invitado de hoy en la entrevista del día es el profesor Fabio Martínez, un destacado docente de la Universidad del Valle. Él es licenciado en Idiomas y Literatura de la Universidad Santiago de Cali. De igual manera tiene estudios en Literatura Iberoamericana en la Universidad de la Sorbona de París. Ha escrito alrededor de 15 libros, está trabajando últimamente en uno que tiene listo sobre Buenaventura y está a la espera de editor. Sobre eso hablaremos al final de esta entrevista. Lo hemos invitado, muchas gracias por acompañarnos, profesor. Gracias, Luis Alfonso, por esta invitación. Lo hemos invitado a raíz de una columna muy interesante que él publica en el periódico El Tiempo, la última de las cuales la dedicó a un análisis sobre lo que él denomina el peligroso nacionalismo de Donald Trump. Él lo caracteriza al nuevo presidente de los Estados Unidos como el jinete del fascismo y como una persona que puede desequilibrar el orden económico mundial. Profesor, ¿por qué esta caracterización que usted hace del nuevo mandatario de los Estados Unidos, que entre otras cosas todos los días da noticia? Ayer nada más se reunió pues con la oposición al gobierno del presidente Maduro en Venezuela, se recibió a Lilian Tintori y ya demarcó sus preferencias por la oposición, lo cual ha desatado una nueva polémica porque indicaría que va a convertirse en un actor para tratar de hacer lo que no ha hecho la oposición venezolana, que es la defenestración o derrocamiento del presidente Maduro, y esto ha sido rechazado por el gobierno venezolano. Pero en el caso que nos atañe relacionado con su columna, ¿a qué se ve esta caracterización que usted hace, profesor, de nacionalista, de jinete del fascismo y de una persona que va a desequilibrar el orden internacional? Bueno, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, o justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países aliados con Estados Unidos a la cabeza, ahí se presentó un nuevo orden a nivel económico y mundial. Se firmó la Carta de las Naciones Unidas, que la suscribieron los Estados Unidos en aquella época, y donde se planteaba en términos muy, digámoslo así, muy clásicos, que había que tener en primera instancia unas relaciones de buen respeto con los países del mundo, en ese sentido. Y había que respetar de todas maneras las reglas de juego a nivel del comercio internacional. Desde esa época ya se preveía de una u otra manera que el mundo iba a girar a través, digámoslo así, de la compra y venta de mercancías, lo que hoy se llama la globalización. ¿Qué es lo que hace en este momento Donald Trump? Que de todas maneras es una sorpresa para los mismos Estados Unidos y también para el mundo entero, que enarbolando la bandera del nacionalismo, y todos los nacionalismos son peligrosos, va en contravía de los mismos principios que ha firmado la primera potencia del mundo. Él hace un llamado a un cierre de fronteras a nivel económico, ¿no? Incluso planteando decretos y leyes que van en contra y en contravía de los procesos de globalización y de expansión del mercado. Por ejemplo, a las compañías multinacionales de origen estadounidense radicadas por fuera del territorio estadounidense, ya las va a castigar con aranceles y les exige que regrese, o sea, una medida completamente pues arcaica, ¿cierto? Que regresen al territorio estadounidense, porque si no, se verían obligados a pagar unos altos impuestos. O sea, no es el momento de los nacionalismos, y además los nacionalismos fueron muy peligrosos. Recordemos el tema pues clásico de Hitler. Hitler se sustenta con base, digámoslo así, en la supremacía, de la raza, de la etnia, ¿cierto? De la raza caucásica, ¿no? Como una raza superior por encima de los demás, y a partir de allí, ¿cierto?, establece un régimen de terror y un régimen de persecución contra los judíos y contra los gitanos. Yo sé que la historia es diferente, pero de alguna manera hay un tufillo político nacionalista de mal gusto que incluso hoy en día
¿no? La presidenta Merkel de Alemania, por ejemplo, y que hace parte de la comunidad alemana, es sospechosa, ¿no? Bien. Profesor, la reacción de la comunidad dentro de los Estados Unidos y de la comunidad internacional ha sido lo suficientemente fuerte como para frenar esos ímpetus con los que llegó este nacionalista de nuevo cuño y este jinete del fascismo. Yo creo que hace falta más todavía. Y por ejemplo, en el caso de la política, cuando ya empiezan a haber retenciones a inmigrantes de origen latino en 8 estados de los Estados Unidos, la comunidad, por ejemplo, latinoamericana, ¿cierto?, tiene que reaccionar y no dejar solos a los mexicanos, porque primero vienen los mexicanos y después vendrán los centroamericanos y después vendrán los colombianos en ese sentido. Yo pienso que a este magnate, que entre otras cosas ya está claro que es un inexperto en el manejo de la política internacional, hay que enfrentarlo de 2 maneras. Primero, lo tienen que enfrentar las instituciones, ¿cierto?, y las organizaciones sociales de los Estados Unidos, porque todos sabemos que internamente Estados Unidos, digámoslo así, en Estados Unidos hay una democracia. Ya ha empezado a tener, a raíz, digámoslo así, de las deportaciones ilegales, ¿cierto?, ya incluso ya empieza a tener una oposición muy clara y muy radical con algunos jueces de los Estados Unidos. O sea, ya se está enfrentando al sistema judicial. Lo mismo el Congreso de la República, así la mayoría del Congreso la tengan el Partido Republicano, ¿cierto? La segunda forma de enfrentarlo, ¿cuál sería? La segunda forma tiene que ser a nivel internacional, o sea, tiene que tener... Vamos a esperar, por ejemplo, la próxima reunión del presidente Santos con Donald Trump para ver hasta dónde van esos alcances, porque de todas maneras Colombia siempre ha sido proclive hacia los Estados Unidos por intereses comerciales, pero Colombia también tiene que empezar a dar un viraje en ese sentido y tiene que empezar a buscar otros clientes y otros socios y no depender solamente de los Estados Unidos. Muy bien, profesor. Y ya de hecho hubo una primera comunicación entre Trump y el presidente Juan Manuel Santos en la que se habrían puesto de acuerdo en relación con todo lo relacionado con el impulso al proceso de paz y hubo un anuncio de Trump en el sentido de un respaldo incluso económico al proceso, una circunstancia que de todas maneras es importante en el plano interno. Pasando a otro asunto, profesor, estamos en el año Jorge Isaac y se cumplen los 150 años de la primera edición de María. Sí. Cuéntenos sobre eso, usted está muy enterado de este ámbito que es muy suyo del literario. Claro, porque en el 2003 yo publiqué con la editorial Planeta un libro que se titula La búsqueda del paraíso, que es una biografía novelada de Jorge Isaac y que hoy, en el mes de abril, va a ser reeditada de una manera muy bella, un libro ilustrado con paisajes del Valle del Cauca, va a ser editada por el programa editorial de la Universidad del Valle que dirige el profesor Francisco Ramírez. En el año de 1867, o sea, hace 150 años, después de que la tertulia El Mosaico, ¿no?, donde estaba presente el padre de José Asunción Silva, don Ricardo Silva, ¿cierto?, le diera el bautismo literario a María de Jorge Isaac, ¿no?, la editorial José Benito Gaitán de Bogotá publica por primera vez María, y esa novela romántica que todos los vallecaucanos y los colombianos conocemos, ¿no?, se difundió inmediatamente desde España hasta Argentina. Jorge Isaac para mí fue el García Márquez del siglo XIX del mundo literario colombiano, y qué mejor porque es un autor nuestro. Y la novela colombiana y la novela latinoamericana inició, el pionero de la literatura colombiana y latinoamericana fue don Jorge Isaac. Entonces, estamos en el año, Luis Alfonso, de Jorge Isaac. Interesantísima esa reflexión que usted nos plantea, Jorge Isaac, el García Márquez de su época. Finalmente, profesor, usted tiene una novela ya lista, y es sobre Buenaventura, sobre nuestro principal puerto, sobre el Océano Pacífico. Adelántenos algo. Sí, bueno, yo tuve la fortuna de dirigir la Universidad del Valle, sede Pacífico, que estratégicamente es una de las sedes más importantes del alma mater,
Viví un año larguito en Buenaventura y tuve la posibilidad de conocer, si se quiere, de hablar con la gente, de conocer ese bello puerto de mar, ¿cierto? Con todas sus virtudes y también con todas sus frustraciones. Pues el resultado de eso es una novela negra, ¿no? Una novela thriller, una novela de suspenso, una novela criminal, ¿no? Que se titula Un mar de desventuras, ¿ya? Más o menos narra los últimos 10 años del puerto de Buenaventura, cuando empezaron las desapariciones, cuando las bandas criminales y los paramilitares al margen de la ley entraron al Valle del Cauca y entraron al puerto de Buenaventura y empezaron, pues, ustedes saben, unas escenas terribles de terror que todavía les hemos estado viviendo. Eso es una novela, pues, profunda, ¿no? Donde una vez más yo me hago la pregunta, donde está implícita la pregunta siguiente: ¿cómo Buenaventura, siendo uno de los puertos más ricos, ¿no?, por donde pasan millones y millones de pesos y de dólares diariamente, ¿cierto?, sigue prácticamente en un abandono y en una miseria total? Una pregunta que queda latente porque precisamente el próximo domingo se va a cumplir en Buenaventura una gran movilización, una marcha que se ha denominado la Marcha por la Dignidad, en la que se le va a exigir al gobierno nacional que cumpla los acuerdos que se pactaron en el 2014 con diferentes organizaciones sociales y comunitarias del puerto. Muchas gracias, profesor Fabio Martínez, por acompañarnos. Él nos ha planteado, entre otras cosas, que es necesario que empiece el mundo y específicamente Colombia a cambiar de paradigmas y a no depender, como ocurre hasta el momento, únicamente de Estados Unidos. Y también nos ha hecho importantes anuncios, como el de su obra, Un mar de desventuras, que ya está lista y espera editor. Vamos a un pequeño corte de mensajes y volvemos con más información.